Hermanos, qué privilegio de nuevo dirigirme a vosotros en estos estudios, en estos encuentros de Jesús con diferentes personas de su tiempo, personas que necesitaban algo de Jesús. Y Jesús siempre escucha a aquellos que le necesitan, a aquellos que claman, a aquellos que le buscan. Oremos, tengamos un momento de oración y de gratitud al Señor. Padre amado, gracias, Señor, de nuevo. Gracias porque hemos visto tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Y podemos decir que tu fidelidad es nueva cada mañana. Podemos, Señor, darte gracias porque en verdad nuestro corazón está agradecido. Hay agradecimiento profundo en nuestra alma, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Porque un día nos encontramos, Señor, tú saliste a nuestro encuentro y nos encontraste pues a unos de una manera, a otros de otra, pero todos hundidos en nuestros pecados, alejados de Dios y alejados de la ciudadanía de los cielos. Pero gracias, Señor, que con ese encuentro que tuvimos contigo nos has acercado, Señor, al Padre, y podemos saber que en el futuro tenemos una esperanza que nada ni nadie nos puede quitar. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de sabernos tus hijos, de sabernos tus amados y de saber que estaremos contigo, Señor, que somos herederos y que gozaremos de la vida eterna. Gracias por este hermoso privilegio y por lo que aquí en esta tierra nos permites vivir, nos permites conocer, Señor, y ser agradecido. Danos un corazón agradecido siempre para alabarte y bendecirte, Padre. Guíanos ahora en la meditación de tu palabra y que pueda ser de bendición para todos aquellos que la oigan, Señor. Que tú te reveles y que tú, Señor, hagas resplandecer la luz de tu evangelio en cada corazón. Te lo ruego, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el capítulo 9 de Juan, y solamente en este evangelio, se nos relata la sanidad que Jesús tuvo sobre un ciego. Aquí tuvo un encuentro muy especial. Y Jesús llevó a cabo la transformación, una transformación que es apologética, que nadie puede rebatir, porque hizo un milagro tan sorprendente que nadie podía rebatirle. Voy a leer algunos textos de Juan 9, pero os sugiero la lectura completa del capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice así el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Curioso, ¿verdad? El relato. Si seguimos leyendo, vemos la interrogación de los fariseos al ciego,
y también el encuentro que después Jesús tiene con el ciego de nuevo a partir del verso 35, y es muy interesante la lectura del capítulo completo. ¿Quién era este hombre? Se trata de una persona que era ciega desde su nacimiento. Y vemos por el relato que pedía limosna para poder sobrevivir. Y era bien conocido como una persona carente de la vista por sus vecinos. Los vecinos le conocían y sabían que ese hombre se ponía a pedir, era ciego. En ocasiones anteriores ya hemos visto y hemos hablado de las dificultades que para vivir tenían en la antigüedad las personas que padecían este tipo de privaciones. Dependían totalmente de otros, dependían de las limosnas. No hay como hoy día, ¿verdad? Está la ONCE, donde se encarga de dar trabajo a los ciegos y ayudar en sus necesidades. En aquel tiempo no había nada de esto. Y un ciego estaba privado de todo, no tenía. Y la única forma que tenía de sobrevivir, a menos que tuviera una familia que le apoyara, que le ayudara, si no lo tenía, tenía que irse a la calle y mendigar. Y este hombre, pues, así hacía en su vida, mendigar. El texto del Evangelio de Juan únicamente nos indica que Jesús iba de camino cuando se encontró con aquel hombre. Al pasar, Jesús, dice el verso primero, vio a un hombre que era ciego y especifica concretamente, ciego de nacimiento. Y el maestro decide intervenir ante la pregunta planteada por sus discípulos. ¿Por qué nació ciego este hombre?, le dicen los discípulos. ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Esta pregunta refleja la creencia en aquel tiempo de que el sufrimiento en general y ciertas enfermedades muy lamentables, como la ceguera, por ejemplo, eran consecuencia del pecado. Eso es lo que creían. Por eso los discípulos preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o su padre? Porque esa era la creencia en aquel tiempo. Las enseñanzas rabínicas afirmaban que no existe muerte sin pecado, ni sufrimiento sin iniquidad. Sin embargo, era un poco difícil aplicar este dogma al pobre ciego, ya que lo era desde su nacimiento. Por esa razón, los seguidores de Jesús le plantearon la duda si el pecado de los padres pudiera ser la causa de aquella ceguera. Jesús, sin ambagajes ninguno, responde que ni una cosa ni la otra. Aquel hombre era ciego para que la gloria de Dios pudiera manifestarse. Hemos de notar que Jesús no está afirmando que Dios hubiera hecho ciego a aquel ser humano a fin de que Jesús pudiera llevar a cabo su obra milagrosa. No está diciendo eso. Más bien está afirmando que el poder de Dios se pondrá de manifiesto ministrando la necesidad de aquel pobre hombre, de aquel hombre ciego. El milagro no sigue el procedimiento habitual, ¿verdad? Es un tanto extraño como Jesús actúa en este caso. No se trata de una curación instantánea. Jesús hizo barro con su saliva, le untó los ojos y lo envió a lavarse. Así lo hizo, lo cual no deja de poner de manifiesto su confianza en lo que Jesús estaba haciendo. Seamos sinceros, hermanos, no dejaba de ser algo raro. Pero este hombre confió en las palabras de Jesús. Le untó el lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate. Me recuerda a la historia de Naamán el sirio, ¿verdad? Aquel hombre leproso que fue a ver al profeta de Dios y le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Este hombre se fue, no creyó las palabras del profeta. La fe aquí jugó un papel diferente. Fue a través
de que sus siervos le hablaron y le hicieron razonar, que él razonó y fue y lo hizo. Pero el ciego aquí nadie le convenció de que tuviera o de que fuera a lavarse los ojos. Él, tal como le dijo Jesús, obró, actuó, obedeció sin rechistar y fue y se lavó en el estanque de Siloé. Curioso el impacto que Jesús produce en el encuentro de las vidas de las personas. Y no menos en este hombre, Jesús produjo un impacto. Hay al menos dos grandes impactos que se produjeron en la vida del ciego. Recobró la vista y su comprensión de Jesús y su identidad y de su identidad fueron en progresivo aumento. Así que recobró la vista, fue y se lavó y regresó viendo. Y la confianza en la identidad de Jesús también fue en aumento, como la aurora, como dice la palabra. Poco más podemos añadir a la sanidad que experimentó este hombre ciego, salvo que fue algo notorio a todos aquellos que le conocían. El impacto se produjo no solo en su vida, sino en todos los que rodeaban a este hombre, le conocían, le veían cada día allí pidiendo. Sin embargo, sí podemos fijarnos en cómo su comprensión de quién era Jesús fue aumentando de manera progresiva. Y cómo esto se debió fundamentalmente al hecho de ser confrontado de forma repetida por la gente. La gente le confrontó en más de una ocasión. La experiencia, cuando es confrontada, se refina, es refinada. Cuando confrontamos nuestra experiencia con el Señor Jesús, ese encuentro con el Señor Jesús, cuando la confrontamos con otras personas, se refina, se hace más real y vamos en aumento también en la fe. Este hombre tuvo 2 entrevistas sucesivas con los fariseos. Posteriormente, un segundo encuentro con Jesús. El suceso había tenido lugar en un día de reposo y una vez más había roto los esquemas teológicos de los fariseos, que estaban divididos en sus opiniones. Para unos, Jesús no podía sino ser un pecador por hacer aquellas cosas en el día del sábado, en el sagrado día del sábado. Para otros, no obstante, era dudoso que una persona pecadora pudiera realizar semejantes prodigios, semejantes señales o milagros. Confrontando al ciego, el cual confrontándole que en cuanto a cuál era su opinión acerca de Jesús, contestó con rotundidad: yo creo que es un profeta, dice el ciego. La gente estaba confundida y pensaban que aquel hombre no podía ser ciego, que había sido un fraude, que no estaba ciego, ni mucho menos. Se produjo entonces una breve consulta con los padres del ciego, según vemos en los versículos que están desde el 13 en adelante. Estos confirmaron que su hijo era ciego de nacimiento. Y esta confirmación dio pie a la segunda entrevista con la persona sanada, con el ciego. Los fariseos le comunicaron para su conocimiento que había sido sanado por una persona que era pecadora. ¿Tú has recibido la vista? Te ha dado la vista un pecador. Su contestación fue que no entendía de teología. Sin embargo, para él algo era notorio en su concepto de la vida. Antes era ciego. Dice, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Yo creo que es rotundo, ¿verdad?
La apologética de Jesús no tiene parangón. No se le puede reprender ni se puede poner en duda. Jesús no solo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, también le dice, coge tu lecho y anda. Ante esa apologética de la doctrina de Jesús, de la teología de Jesús, nadie podía decir nada. Para sorpresa de los fariseos, les preguntó si ellos querían convertirse en discípulos de quien le había sanado. La respuesta fue muy airada, se enfadaron rotundamente. Las respuestas de ellos, que ellos le dieron, que ellos eran discípulos de Moisés y que nadie sabía quién era aquel Jesús que le había sanado. La respuesta dada por nuestro protagonista, por este hombre ciego, muestra cómo su percepción del Maestro fue creciendo, fue refinándose y perfilándose como consecuencia de esa confrontación que estaba recibiendo de parte de los fariseos. Ellos le acusan de te ha sanado un pecador. En otros casos, te has echado fuera el demonio en el nombre de los demonios, en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Qué apologética más extraña, qué teología más extraña la de los fariseos, y qué teología más profunda y más rotunda que la teología de Jesús, que a sus palabras siempre le acompañan los hechos, porque Dios es poderoso. Su reflexión teológica, la reflexión teológica del ciego, es impecable en este sentido. Cuando dice, qué cosa tan rara. Vosotros no sabéis de dónde ha salido, ni quién es, ni de dónde viene, y a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Esa es la teología correcta. Dios no escucha a los pecadores, sino solamente a quienes le adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir que nadie que diera la vista a un ciego de nacimiento, si este hombre no viniera de Dios, no podría ser nada semejante. Si no viene de Dios, ¿cómo puede hacer algo sobrenatural? Esta respuesta que este hombre le dio a los fariseos no les gustó. No gustó en absoluto a sus oponentes, que tras acusarlo de pecador, lo echaron fuera de la sinagoga. Y esto dio pie al segundo encuentro del ciego con Jesús, a raíz de que los fariseos le echaran de la sinagoga. El maestro se enteró de que el ciego había sido expulsado de la sinagoga y salió a su encuentro. Curioso, hermanos. Jesús siempre va al encuentro del que es despojado de sus derechos. Él siempre está ahí para socorrer y para ayudar. Y en este breve, al menos así es narrado aquí en el texto, en este breve encuentro Jesús declaró su identidad como Mesías. Y el ciego reaccionó en una aceptación plena de la identidad de Jesús. Leo los versículos 35 al 41 del capítulo 9 de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Qué pregunta más rotunda, hermanos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo desde su sinceridad y desde su corazón, todavía que no había terminado de entender las cosas. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor,
y le adoró. Precioso, precioso texto, hermanos. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, eso de los que ven, entre comillas lo digo, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso lo dudáis? Tendría que haber dicho Jesús. ¿Acaso nosotros también somos también ciegos? Podemos preguntar nosotros: ¿acaso lo dudáis que sois ciegos? Jesús le respondió con su respuesta habitual: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo versículo, tremenda narración de las Escrituras en este punto de la palabra. ¿Qué aplicación tiene o qué aplicación podemos buscar para nuestras vidas, hermanos? Porque qué bueno poder siempre buscar y pensar en aplicaciones personales. Dos aplicaciones importantes pueden deducirse de este encuentro de Jesús y el ciego. En primer lugar, procesar la experiencia de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Debemos procesar bien esa experiencia del milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque nosotros éramos ciegos también. Nosotros teníamos una comprensión de las cosas, una teología como la de los fariseos, una teología en algunos casos llena de religiosidad, en otros casos llena de ateísmo y en otros casos llena de no sé cuántas ideas diferentes. Aquel hombre tenía una cosa clara: su antes y su después. Por eso es importante cuando contamos nuestro testimonio aclarar qué éramos antes y a partir de conocer a Jesús, cómo Él ha transformado nuestra vida. Hago énfasis siempre en los que van a dar su testimonio, van a escribir su testimonio, que estos dos puntos queden muy claros para testimonio a los que oyen. Tienes que hablar de tu antes de conocer al Señor y tu después del encuentro con el Maestro. Aquel hombre tenía muy claro que antes era ciego y después del encuentro con el Maestro, con Jesús, vio. Tal vez no estaba a la altura de los argumentos que le presentaban los fariseos. Tal vez no tenía el conocimiento para explicar teológicamente las cosas. Sin embargo, había una realidad que nadie podía rebatir. Había una apologética irrefutable: la realidad del cambio experimentado. Y esto debe ser también una realidad en nuestras vidas. Por eso digo, hermano, cuando prepares tu testimonio para darlo, para compartirlo, ¿qué eras antes de encontrarte con el Maestro? ¿Y qué fue tu vida después? ¿Cómo transformó tu vida el Maestro? Quizás tú eras ciego espiritualmente y viniste a la luz del Evangelio. Quizás tú estabas en delitos y pecados y el Señor te ha traído a una vida de santidad, a un cambio. Todo esto es importante de referir y de reconocer en nuestra vida y en nuestro testimonio. Nuestra experiencia con Jesús no debe ni puede ser únicamente intelectual. No puede ser solamente intelectual. He leído la palabra, he comprendido y hay algo más que el nivel intelectual. Tiene que haber un antes y un después en nuestra vida como consecuencia de nuestra conversión. Y esto, me atrevo a decir, debe ser notorio a los que nos rodean. Ha de haber un cambio en nosotros y este ha de ser acreditado ni más ni menos que a la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si el cambio lo
lo damos en base a una lectura, en base a que hemos oído a alguien, está siendo muy, muy pobre ese testimonio. Nuestro testimonio, nuestra vida cambia cuando el Maestro viene, cuando el Maestro hace su obra poderosa de salvación y de sanidad de nuestra vida. En segundo lugar, otro punto de aplicación, nuestra fe debe ser confrontada para ser refinada, crecer y madurar. La confrontación por parte de los fariseos obligó al ciego a pensar en su propia experiencia y en la identidad de Jesús. Por eso nuestra fe, siempre que sea confrontada, va a ser bueno. Si nos confrontan no creyentes o personas que tienen otra forma de interpretar la palabra, religiosos de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, no huyamos, porque la confrontación va a ayudarnos a pensar en nuestra propia experiencia y también a pensar en la identidad de Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes. Muy a menudo, cuando compartimos nuestra fe con otras personas, sus preguntas, sus razonamientos, sus barreras, sus excusas, incluso sus ataques dialécticos, nos obligan a pensar en qué y en quién creemos y en la coherencia o falta de la coherencia de nuestra experiencia de caminar con Jesús. La fe confrontada, lejos de ser dañada, crece y se convierte en una fe madura que ha superado la prueba, hermanos. Nuestra fe debe ser confrontada y no debemos rehuir, no debemos temer, porque cuando nos confrontan con preguntas y razonamientos, esto nos va a llevar a investigar, nos va a llevar a realmente hacer más vivida nuestro encuentro con el Señor, nuestro testimonio de vida. No rehuyamos en ningún momento la confrontación, como dice la palabra, que contendamos y que lo hagamos con humildad y con mansedumbre, pero que ante todo el que demande razón de nuestra fe, que no nos callemos, que hablemos y que digamos lo que dice la palabra. Permitidme terminar con algunas preguntas de aplicación personal. ¿Puedes, hermano querido, afirmar como aquel ciego que antes era ciego y ahora ves? ¿Puedes afirmarlo? Antes eras ciego y ahora ves. Quizás no eras ciego físicamente. Yo no era ciego físicamente, pero era ciego espiritualmente. Y a raíz del encuentro con el Señor, Él nos da la luz. Él nos devuelve a la luz. Así que piensa, hermano, ¿puedes tú afirmar esta realidad? Antes era ciego, pero ahora veo. Veo con claridad la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho resplandecer la luz de su Evangelio en mi vida, en mi corazón, en tu vida y en tu corazón. Segundo, pregunta de aplicación personal. ¿Qué cambios ha llevado a cabo Dios en tu vida? Piensa. ¿Qué cambios? ¿Cómo eras antes de conocer a Jesús? ¿Vivías en pecado? ¿Vivías en la bebida? ¿En vicios, en delitos y pecados? ¿Tu vida ahora demuestra una santidad? ¿Has dejado cosas en el camino? El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. He tenido que dejar muchas cosas en mi vida. Era una persona religiosa, no tengo por qué ocultarlo, muy religiosa. Y el Señor tuvo que mostrarme, como a Nicodemo y como a otros religiosos de aquel tiempo, que la religiosidad en sí es algo vacío de contenido si no tienes un encuentro
personal con Dios. Tercera pregunta. ¿Son evidentes esos cambios a los demás? ¿Los demás se han dado cuenta de esos cambios? A lo mejor estás casado y tu esposo, tu esposa, tus hijos, que son los que te han visto desde antes y los que te ven ahora, ¿han notado esos cambios en tu vida? ¿Son evidentes esos cambios a los demás? Procura que sean evidentes para bendición de las vidas de ellos. ¿Tienes miedo a que tu fe sea confrontada? En muchas ocasiones he tenido miedo, porque he tenido miedo de no saber cómo responder, de no estar a la altura. Y a veces tenemos miedo. Si es así, ¿cuál es la causa de esa inseguridad? Como he dicho anteriormente, puede ser esa inseguridad de no saber cómo defender el Evangelio. Claro, cuando nos convertimos al Señor, estamos todavía en el comienzo y tenemos que crecer. Porque en la medida que crecemos y conocemos, podemos defender. En la medida que conocemos muy poco, tenemos muy poco argumento para rebatir con los que nos confrontan. Así que puede ser la falta de una experiencia auténtica o puede ser la falta de un conocimiento. Procura el conocimiento, estudia la palabra, métete en ella, busca al Señor, crece en el conocimiento de la palabra para que puedas defender la causa del Evangelio ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en tu corazón. No tengas la menor duda que estarás haciendo bien. Piensa, querido hermano y amigo, en estas preguntas de aplicación personal, porque pueden ayudar a tu vida a madurar, a crecer. No te conformes con lo poco, pudiendo ser un hombre, una mujer preparada para la gloria de Dios. Que Él te bendiga, que Él bendiga nuestras vidas y nos ayude a buscar en la palabra la luz que necesitamos para seguir viendo en un mundo de oscuridad. Bendito sea nuestro Dios, a Él sea la gloria. En su nombre, amén.